Vamos a hablar con Martín Zurita, que es referente de la Asociación de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, que se llama AIEBBA, y se trata justamente de el derrumbe de la tasa de natalidad en el país. ¿Cómo impacta, por ejemplo, en los jardines y cuánto disminuyó la matriculación en los últimos años? Yo pienso, y eso ahora lo vamos a hablar con Martín, por ejemplo, cuando hablamos de referentes de poca natalidad, siempre se me ocurre nombrar a Italia, que Italia tiene mucha cantidad de gente mayor por la dieta mediterránea, porque tienen una forma de vida distinta a la nuestra, tal vez en muchos lugares de Italia, y que no, los hijos de esas personas no tienen hijos. O sea, es como que hay una forma de ver la vida ahora, será por debido a todo este cambio climático, a tantas otras cosas, problemas económicos, que la gente dice, bueno, no, mejor no tengo hijos, ¿no? Y esto lo vamos a hablar con Martín Zurita, que es referente de esta Asociación de Instituciones Educativas. Bienvenido, Martín, desde acá Guadalupe y Damiana. Hola Guadalupe, buen día Damiana, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, en menos de 15 años el número de alumnos por curso en los jardines de infantes de los centros de educación privada cayó un 18.2%, y también habla justamente de una cuestión económica porque, bueno, lo privado y lo público en un país donde hay crisis también impacta, no solamente en la natalidad, sino también en el tema del estudio, ¿no? Sí, pero sabes que me pareció interesante cómo empezaste la nota con el ejemplo de Italia, porque es verdad, en el imaginario, ¿no? Uno siempre dice, bueno, los países desarrollados de Europa, lo que tienen estos problemas de la natalidad, y uno parecía como que estaba muy lejos. Sí. Y en realidad nosotros fuimos viendo de a poco este problema, básicamente con la pandemia. Ahí hubo una gran apertura de ojos, ¿no? Para ver qué está pasando, que se están anotando menos chicos en el nivel inicial. Y cuando empezamos a estudiar un poquito más la situación, vimos que era transversal, que afectaba a todo el país, y bueno, fuimos a los números. Sí. Y está esta cuestión que vos mencionabas, ¿no? Por ejemplo, de 19 nacimientos cada 1.000 personas que había en el año 2000, ahora tenemos un promedio de 10. Entonces, ahí tenés la mitad, y esto afecta en un principio al nivel inicial por una cuestión de crecimiento vegetativo, pero ya está afectando en algunos distritos, en algunas jurisdicciones, a primer grado, segundo grado, ¿no? Porque esto, por supuesto, que a medida que avanza el tiempo, también afecta a los otros niveles. Así que claro, es un factor de preocupación. Y sí, es una preocupación. Esta es la pregunta, ¿no es una preocupación para un país el tema de la natalidad? ¿Es preocupante? Sí, obvio, decís, está bien, no vamos a tener jóvenes en el futuro. No, en términos humanos uno lo piensa, pero después uno... Como organización, sí. ¿Cuánto influye la baja en la natalidad? Muchísimo. Por supuesto, como país, vos hablás, vos decís, bueno, la población económicamente activa que va a haber, cómo va a ser para sostener a los jubilados, ¿no? A las personas mayores, pero por otro lado, a nivel de organización, en particular en nuestro sector, bueno, hay una realidad que es, en muchos casos, el cierre de cursos, en otros, el cierre de jardines. El nivel inicial es el más afectado, y en los últimos tiempos vinieron cerrando bastantes jardines, y también el tema de pensar en una reestructuración de la organización, porque si vos vas a tener a futuro menos chicos, por supuesto que tu organización, que estaba pensada para una realidad X, se tiene que transformar, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. A ver, una escuela que no, un jardín, una escuela que no tenía jornada completa y que de repente se está despoblando un turno, tiene que reducir secciones, bueno, tendrá que pensar en ofrecer una jornada completa, en reconvertirse, ¿no? Para, bueno, poder seguir subsistiendo. Claro. Y yo quiero hacer una pregunta que está ligada un poco a esto, y es, ¿qué pasa también con la educación? Más allá de la baja en la natalidad, ¿qué pasa con tantas demandas que se va viendo más que nada a través de redes sociales, ¿no? De muchos padres que por ahí creen que
los sistemas educativos, no hablo estrictamente de Argentina, sino que he visto posteos de muchos lados del mundo, como diciendo que se ha quedado en el tiempo, ¿no? Que son muchas horas, algunos por el contrario piensan que son pocas. Es muy raro también eso, ¿no? Las redes sociales abrieron un abanico de opiniones acerca de la educación, de la carga horaria o de cómo se imparten los conocimientos, e incluso hay mucha gente, conozco 2 casos, para mí es un montón conocer 2 casos de gente que ha optado por una educación que no sé cómo se llama, pero es la que ellos se comprometen a impartir los conocimientos y después el niño tiene que ir a rendir, ¿no? Que para mí... Sí, bueno, el homeschooling. Gracias. Realmente, sí, se está viendo mucho. Sí, es preocupante porque estamos atravesando un cambio muy estructural, ¿no? Atravesados por, ahora con toda la cuestión de la proliferación de la inteligencia artificial, de plataformas, etcétera, hay un replanteo de la educación en todo sentido, ¿no? Y algunos sistemas educativos que pueden adaptarse, otros que están pensando cómo y otros que les cuesta mucho más. Y por otro lado, la heterogeneidad, ¿no? Del pensamiento de familias, que tal vez ya, así como ocurre con los trabajos, ¿no? Muchas veces vemos un chico de 20 años que tiene una mirada totalmente diferente al trabajo tradicional que por ahí nosotros tuvimos. Sí. Y bueno, ya es completamente diferente de lo que tiene que ver con los ámbitos, con lo que tiene que ver con el pensamiento, bueno, y también la natalidad, fíjate el tema cultural, ¿no? Habla con muchísimos jóvenes y dicen, no, yo no quiero tener hijos, o familias que antes tenían 3, 4 hijos, ahora dicen, no, bueno, 1. No, o sea, claro, eso ya se terminó en la época de las primeras inmigraciones, no importaba el problema económico, todos tenían problemas económicos cuando venían, pero... todos tenían 5, los abuelos que venían en el barco de diferentes lugares tenían 5, 6, 8 hermanos y no se pensaba en que no podías bancarlo. O sea, la estabilidad juega un rol importante, la estabilidad humana, psicológica, económica, porque muchas veces hablamos de que y ahora la adolescencia se extendió hasta los 25, 30, entonces claro, el tema es que biológicamente el cuerpo sigue teniendo sus limitaciones, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver también con los proyectos de vida que son diferentes. Todos conocemos jóvenes de 20, 30 años y bueno, su pensamiento tal vez pasa por priorizar otras cuestiones que tal vez antes no se pensaban, ¿no? O sea, antes había tal vez un mandato o una visión diferente del modelo de familia, del modelo de sociedad, que creo que hoy no está, y eso, bueno, se ve no solamente en nuestro país, ¿no? Sino que es algo que atraviesa a toda la humanidad. Es un fenómeno mundial, ¿no? Yo lo que noto acá también, yo creo que hoy por hoy la tendencia es vamos a viajar y a conocer el mundo. Por las notas que hemos hecho acá, por lo que vemos, la gente dice, no me voy a esclavizar. A lo mejor puedo llegar a tener una mascota, que se la puedo dejar a mi mamá, a mis tías, a mi abuela, qué sé yo, pero me voy a recorrer el mundo y si tengo un hijo no lo voy a poder hacer. Eso es un punto a favor, digamos, de la baja de natalidad. Y después, por otro lado, también se ve en este modelo educativo que ya el hecho de que estudies medicina, que estudies abogacía, no te garantiza ni estabilidad económica ni encontrar un laburo bueno. Es como que se revirtió todo eso y ya la gente se da cuenta que los chicos dicen, voy a estudiar tanto, 5, 6, 8, si puedo en la universidad pública, viste que siempre hay problemas, que paros, qué sé yo, y 10 años por ahí le pongo a medicina, un montón. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, tal vez después cuando se reciben no pueden vivir o los sueldos son nefastos, como vemos tantas quejas de los médicos y todo, que el sistema de salud es espantoso. Entonces, hay como también una revisión de todo lo que está implícito desde hace 30, 40 años atrás. Y es como que es como que hay una cosa de decir, bueno, ahora somos todos iguales, el profesional y el no profesional. El que quiere ser electricista, que hoy por hoy encontrás uno cada 20.000, alguien que te arregle algo a buen precio, una persona que sepa arreglar todo, hoy a lo mejor cotiza más que un médico que hace guardia. ¿Por qué? Porque no existen muchas personas que sepan hacer de todo en la casa. Entonces, viste, hay como una revisión, yo lo que estoy notando, por lo menos analizando un poco la realidad, digo,
ya no es más negocio estudiar universitariamente, no te garantiza un futuro laboral. Es muy duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pues, pero sí, es muy duro, pero es real. O sea, en muchos casos, yo creo que muchos chicos, uno habla permanentemente con los jóvenes y piensan eso. Fíjate que a veces sin tener estudio, tal vez por una capacitación, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, hay chicos que están ganando muchísimo dinero sin haber estudiado, ¿no? Y dedicado a... Sin haber terminado la secundaria. Si son pillos en analista de sistemas o algo, ya está. Ya tienen lo que quieren. Entonces es una realidad que la tenemos, que está instalada, y bueno, hay que... Realmente, como vos decís, es duro, pero creo que hay que dar el debate, hay que hablarlo y sí. Bueno, y ver qué es lo que ocurre y cómo salimos de esto, ¿no? Porque en realidad es un problema que nos va a afectar como sociedad y que tenemos que estar preparados, ¿no? Después que nos agarra de sorpresa. Y sí, ¿sabés por qué? Porque vos a lo mejor sos el ejemplo, ¿no? Por ahí, algunas, bueno, en nuestro caso que por ahí estudiamos, y decís, bueno, estás buscando una estabilidad todavía a mediana edad, lo que sea, y los chicos ven eso y dicen, bueno, no, mi mamá, mi papá están nadando en el barro en esta situación económica del país y no logran una estabilidad a los 50, 40 años, ni hablar a los 30 y pico, entonces dice, bueno, qué sé yo, me voy para otro lado, porque hoy por hoy también la realidad es que estamos tan globalizados y tan materialistas en todo lo que hay que tener un iPhone, que hay que tener o sea, todo lo tecnológico es fundamental. Todo lo que es material es fundamental. Es muy materialista la sociedad. Entonces, lo primero que tenés que pensar es en hacer plata, no en ser culto. La cultura como que pasó a un segundo plano, porque total, Google te dice todo. A ver, ¿para qué? Pongo Google y me dice cuántos millones de años tiene, no sé, el mundo. Y bueno, entonces como que ya ese patrimonio que se tenía antes, que era el de ser culto, saber, era como algo, uy, qué bueno, que no se celebra hoy. Hoy se celebran otras cosas, me parece. El poder tener. Claro. Por eso es muy importante desde la educación tener conciencia de estos cambios y tratar de actuar en consecuencia del sistema educativo, que tiene que cambiar, porque de lo contrario, bueno, vamos a tener los resultados que estamos teniendo. Deserción escolar también, por parte de los adolescentes. Un espanto, pero es lo que pasa. Bueno, también. hay algo de eso, ¿no? Ver tus papás que se rompen el lomo, como decías vos, y quizás ver un influencer. Ayer justo veía el video de un chico que decía, tengo un auto colgado del cuello. Claro, y era un collar. A mí me causa gracia, ¿no? Porque también uno a los 20 es como muy optimista todo y hay que ver cuánto se pueden mantener estas estructuras. Pero por lo pronto la tecnología vino a cambiar un par de paradigmas y tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, es como que se nos cae el ánimo un poco, disculpen por ahí. No, pero es una que puede haber reflexiones necesarias, porque es la realidad, y cualquiera que habla con algún joven que conoce, esto se da. O sea, es así. ¿Y es duro. ¿Crees que puede haber un repunte? Digo, porque todo es cíclico también. Hoy lo vemos de esta forma, pero también hay otra realidad que por ahí es más calladita y no se ve tanto, que es la de muchas personas que deciden, incluso, como decías vos, así como dejar las profesiones rimbombantes para dedicarse a los arreglos domésticos y hacer buena plata así. Claro. También hay muchos, he visto, he leído y he conocido casos de gente que deja trabajos muy importantes para ir y de repente irse a vivir a Villa Langostura, con una vida sana, comer distinto, tener hijos, formar una familia. También hay esos casos, pasa que por ahí son los menos, ¿no? Sí, yo creo que los hay, pero son los menos. Me parece que la tendencia más pasa por otro lado, que es esto vertiginoso que está ocurriendo, que tal vez hay una generación nueva, ¿no?, que viene atrás de nosotros empujando esto, y creo que cuando uno hace proyecciones, bueno, me parece que es algo que no se puede parar, y por eso creo que es un gran momento como para empezar a discutir y a ver, ¿no?, un poco más allá, dar un paso adelante y decir, bueno, ¿qué está ofreciendo la escuela, ¿no? Una escuela con modelos que quedaron anquilosados en muchos casos, y que hoy al chico no le ofrece. Fíjate que en todas las provincias
están pensando, bueno, a ver, no a la repitencia, no esto, cambiemos el secundario, sí, lo otro. cada vez más flexible. No se le encuentra la vuelta, exactamente, no se le encuentra la vuelta. La verdad que Martín, es importante que los pibes aprendan y no están aprendiendo. Yo te quería preguntar esto, mira, porque yo siempre pensé, ¿no? Yo tengo un hijo de 17 años, pero yo cuando miraba, digo, mi hijo no es muy ávido con el estudio, le cuesta mucho, él siempre le costó, y yo digo, estos pibes que les cuesta, que no es fácil estar con ellos para que se pongan a hacer tarea, que puedan terminar los estudios y demás. Digo, si se les enfoca más en las... ¿Viste cuando uno hacía un curso de ventas antiguamente en los 90? Fortaleza y debilidad, ¿no? Entonces, si le enfoca más en la fortaleza y no en lo... ¿Por qué hay que hacer hincapié en alguien que la matemática... Yo sé que para razonar es fundamental, que la vida sin matemática no puede existir, pero a la mayoría de la gente le cuesta muchísimo y es una frustración enorme, y es pagar maestra particular durante 5, 7, 10 años y el pibe no termina de conocer bien la matemática. Tal vez el sistema no es tan fácil o no es tan fácil para cerebros que hoy descubrimos que son neurodivergentes, que tienen TDAH, que tienen autismo y demás. Entonces, ¿por qué no la educación no se enfoca más? A ver, este chico, ¿qué inclinación tiene? Y ya que desde la primaria vaya para ese lado y no se le exija para lo que no sirve. O sea, no es que no sirve, ahí es muy duro lo que estoy diciendo. Sí sirve, pero hay que focalizar más tiempo. Sí, claro, entonces, como la vida es tan rápida... ¿no? Que tal vez en otro tema es brillante. Por ahí claro, ¿me entendés? Porque no todos nacemos para todo. Yo no puedo tocar la batería, a lo mejor si me lo pongo, no puedo, qué sé yo, ser una economista. Pero por ahí puedo hacer otras cosas más importantes, entonces, de otro palo, que sí. Entonces digo, bueno, ¿por qué no fortalecer esa parte para que a corto plazo esa persona sea feliz y encuentre una profesión que realmente le sea feliz y por eso va a ser rentable? ¿Qué sé yo? O profesión, oficio, artesanía, lo que sea. Porque ya no es más como antes, que se vivía solamente económicamente bien cuando uno tenía una profesión. No, totalmente. Por eso creo que en las transformaciones de la escuela esto se tiene que tener en cuenta y tenemos que ir a un modelo diferente, porque haciendo más de lo mismo, bueno, los resultados son los que están, ¿no? Que son bastante malos. Así que yo creo que estoy totalmente de acuerdo que se debe hacer algo diferente. Ojalá, Martín, ojalá que se base en eso. A veces uno piensa, yo en algún momento escuché que los Estados Unidos tienen médicos que el médico clínico no existe, que la medicina nuestra es mucho mejor, pero que el médico clínico no existe, que hay el médico que estudia solamente para los huesos, el otro para la garganta, pero no podés preguntarle otra cosa. ¿Por qué? Porque es muy bueno en eso. Entonces a lo mejor como abarcamos mucho, por ahí apretamos poco, claro. Y tal vez, viste, esa es la clave, hay que ver, viste, hay que barajar y tirar, como decía una psicóloga mía, amiga. Claro, a lo mejor por ahí va, qué sé yo, se me ocurre, no sé, por ahí digo una burrada, disculpando la expresión. No, bueno, eso está bueno este ejercicio de pensar, ¿no? O sea, ¿qué cambios tenemos que hacer? Creo que eso es un debate, que como lo estamos haciendo, un debate social. Está bueno. Porque la educación atraviesa todo, ¿no? Todos tenemos que poner nuestro grano de arena para, bueno, salir de donde estamos. Y sí, cuesta todo lo que uno... todo lo que incorporó durante su vida, y decís, esto es lo más maravilloso, poder disfrutar de una poesía, poder disfrutar de algo. Pero hoy cambió todo, ¿no? Y es como que, bueno, ya el paradigma cambió y a nosotros los más grandes nos cuesta. Pero evidentemente va a haber que hacer un cambio para que se siga viento en popa la educación, qué sé yo. Pero bueno, Martín, da para seguir charlando, porque es un tema muy interesante y muy muy importante, así que seguro. Te convocamos para otro momento. Sí, cómo no. Buenísimo. A disposición. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo, hasta luego.